Entonces, como le decía, hermano, gracias por unirse, gracias por estar un día más. Vamos a estudiar 40 minutos aproximadamente sobre el principio de la restauración a nivel familiar en esta conferencia del principio divino y la filosofía de los padres verdaderos. Voy a compartir pantalla entonces. Vamos a hablar hoy sobre los principios de la restauración centrados en la familia de Abraham. Y es que sí, ¿verdad? Una vez que Noé no pudo cumplir o la familia de Noé no pudieron cumplir ellos, ¿verdad? Falló el fundamento porque Can no se unió a Noé. Entonces Dios tuvo que esperar un periodo de 400 años donde Satanás invadió a la humanidad nuevamente, se tuvo que pagar esa indemnización. Y luego de esos 400 años, entonces Dios pudo nuevamente poder volver a trabajar con Abraham. Y Abraham pues venía de este linaje de Noé también, ¿verdad? Venía del linaje de Jafet. Y pues Abraham es la figura central que va a heredar la misión que tenía Noé. Bueno, el principio divino al principio nos explica que Abraham era el primogénito de un fabricador de ídolos. Eso lo podemos leer en la Biblia. Abraham estaba en la posición de ser el primer hijo. Por lo tanto, recuerden que el primer hijo es más susceptible a ser eh, del lado del mal, del lado de Satanás, ¿verdad? Habíamos hablado. El primer hijo siempre está como en la posición de Caín, ¿verdad? El tipo Caín es el tipo malo que está del lado de Satanás. Y el tipo Abel es el tipo hermano bueno que está del lado de Dios. Entonces Abraham era un hijo, el primogénito, primer hijo de Terah, el fabricador de ídolos. Él, por lo tanto, al ser el primero, estaba en la posición de Caín en este caso. Entonces, ¿cómo pudo Dios trabajar con Abraham si Abraham tenía esta posición? Bueno, el principio divino explica que la razón por la cual Dios pudo trabajar con Abraham, a pesar de que Abraham era un primogénito, es porque Satanás había invadido a Cam en la familia de Noé y Cam estaba en la posición de Abel. Por lo tanto, eso le permitía a Dios, ¿verdad? De esa manera, así como Satanás reclamó al segundo hijo, Cam, Dios entonces en esta ocasión también puede reclamar a Abraham, que es el primer hijo de Terah, un fabricador de ídolos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Y así fue, ¿verdad? Porque de Abraham viene Jesús, del linaje de Abraham, ¿verdad? Nace Jesús. Y toda la tierra, toda la familia, todo el mundo recibió la gracia de la salvación a través de Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Entonces, así fue, ¿verdad? La promesa de Dios a Abraham se cumplió sin lugar a dudas. Entonces, hermano, lo que nos explica el principio básicamente solo es que Dios pudo trabajar con Abraham por esa razón. A pesar de que Abraham era un primogénito, pero Dios pudo reclamarlo y trabajar con él. Pero también hubo una condición, ¿verdad? Abraham tenía a su esposa que se llamaba Sara y el principio divino nos explica que Dios hace pasar a Abraham y a Sara por una situación similar a la que Adán y Eva pasaron en el jardín del Edén. Esto es para que ellos se califiquen también como Adán victorioso y Eva victoriosa, o sea, como figura central básicamente, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué Dios necesita que ellos se califiquen? Porque ellos van a ser el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, pero no pueden hacer el fundamento de fe sin haber antes hecho alguna condición para que puedan ser calificados, ¿verdad? O sea, puedan recibir esa instrucción de Dios de que le hagan una ofrenda, así como la instrucción que Dios le dio a Noé, ¿verdad? De construir el arca. Entonces ellos tenían que calificarse también de esa manera. Entonces ellos pasan en una situación similar a la que pasó a Adán y Eva, donde Satanás engañó a Eva, recordemos, en el jardín del Edén, ¿verdad? La serpiente fue la que engañó a Eva a comer del fruto y Eva engañó a Adán.
Entonces, en esta ocasión hay una situación en la Biblia, en Génesis 12, del 10 al 20, donde Sara y Abraham van pues a Egipto, ¿verdad? Y el faraón, que estaba en la posición de Satanás, también intenta seducir a Sara, que en esa ocasión estaba en la posición de Eva. O sea, lo mismo que hizo Satanás, ¿verdad? Pero en esta ocasión Sara no respondió a la tentación del faraón y se mantuvo firme con Abraham, ¿verdad? De esa manera restauró la posición, restauró eso que Eva hizo mal. Entonces se convirtieron tanto Abraham como Sara en Adán victorioso y Eva victoriosa. Entonces eso los calificó a ellos como figuras centrales. ¿Para qué? Para poder establecer, iniciar el fundamento para recibir al Mesías. Entonces ya vemos, ¿verdad?, cómo son las cosas. Entonces el fundamento para recibir el Mesías contiene dos elementos: el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Ya dijimos que el Mesías no puede nacer a la tierra porque Dios siempre así lo quiera, ¿verdad? Porque Dios tiene al Mesías guardado ahí y Dios lo envía cuando Él quiere, ¿verdad? Porque Él quiere. No, no es así. El Mesías no es alguien que Dios ya tenía desde el principio, esperando a que el ser humano se equivocara para Él enviarlo, ¿verdad? No. Eso es igualito pensar que un padre de familia, ¿verdad? Va a tener, qué sé yo, va a crear un cuarto así de tortura para cuando ya sus hijos se porten mal, entonces él ya va a tener un cuarto ahí para castigarlos, ¿verdad? Ningún padre está esperando a que sus hijos se porten mal, lo que quiero decir es eso. Ningún padre está pensando o va a tener hijos pensando en que ellos se van a portar mal, que van a obedecer, van a dar muchos problemas, nada de eso, ¿verdad? Todos los padres tienen hijos porque quieren ser felices con sus hijos, quieren experimentar felicidad, alegría, amor, armonía, todas esas buenas virtudes, ¿verdad? Entonces, Dios también, Dios es un padre. Si hay algo que es, nosotros somos iguales a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hijos, es que nos asimilamos a Dios. El corazón de Dios es igual al corazón de un padre aquí en la tierra. Eh, Igual Dios no está esperando que sus hijos le fallen. Él quiere que Él cumplan. Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos nuestra responsabilidad, pero ya está en nosotros, ¿verdad? No en Dios. Es nuestra propia parte de responsabilidad la que tenemos que cumplir. Nuestro libre albedrío puede utilizarlo de manera correcta y hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso Dios no tenía al Mesías guardado ahí, esperando a que el ser humano cayera, para que el ser humano pecara, para Dios poder mandar al Mesías. No, no estaba en el plan de Dios que el ser humano se apartara de él. Eso no es parte del plan, ¿verdad? El sufrimiento que existe en el mundo entero hoy no es parte del plan de Dios. La mentira que existe hoy no es parte del plan de Dios. Eso es como consecuencia de nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de obediencia. Entonces, como ya dijimos, el Mesías es alguien que Dios envía, sí, pero ¿qué ocurre? Hubo un precio que pagar para que Dios pudiera enviar al Mesías. El ser humano tuvo que pagar un precio. Y ese precio lo explica en la Biblia. Todo lo que hay en la Biblia, la historia de la Biblia, es la historia de cómo Dios fue trabajando con el ser humano para poder enviar al Mesías. Ese es el resumen de la Biblia, básicamente. Cómo fue Dios trabajando con un individuo, con una familia, con una nación. En la época de Moisés ya estaban a nivel nacional. Todo esto para poder Dios hacer que naciera el Mesías. Y el Mesías es alguien muy especial, muy importante, porque no es igual que nosotros, ¿verdad? En el sentido de que nosotros nacemos con pecado original, pero el Mesías no tiene pecado. Él no tiene pecado y por lo tanto Satanás no puede reclamarlo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, el Mesías viene bajo el fundamento de fe y fundamento de sustancia. ¿Qué es esto? Ya hemos explicado anteriormente, ¿verdad? La conferencia de antes, de que el fundamento de fe es algo que es una ofrenda que Dios le va a pedir a una figura central determinada en la era de la historia, en cualquier parte de la historia,
donde esa figura central tiene que hacer esa ofrenda, ¿verdad? A pesar de que parezca algo imposible, algo difícil de realizar, sin embargo, él tiene que tener fe en Dios y hacerla. Así como lo hizo Noé, así como lo hizo Abel, ¿verdad? Que realizó la ofrenda. Entonces, son dos ejemplos que tenemos ahorita de fundamento de fe. Y el fundamento de sustancia, que es el fundamento para eliminar la naturaleza caída, que es esa naturaleza caída, es la naturaleza caída que todos heredamos cuando Adán y Eva cayeron. Todos, sin excepción, heredamos esa naturaleza caída y por lo tanto, para resolver eso, tenemos que pasar por esta situación, ¿verdad? Aquí como vemos en la gráfica, hay una persona que está en la posición de Caín y otra persona que va a estar en la posición de Abel. Y recordemos que Caín tenía celos de Abel, ¿verdad? Sentía celos, se sentía, eh, se sentía mal, pues sentía resentimiento hacia Abel porque Dios aceptaba la ofrenda de Abel sin ningún problema. Sin embargo, a Caín no le aceptaba la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hacía esto? Porque Dios estaba haciéndolo sentir lo que sentía el arcángel y Adán al inicio, ¿verdad? El arcángel es Lucifer que mató a Adán espiritualmente. Entonces, Caín tenía ese deseo de matar a Abel también. Pero para poder vencer esta situación, Caín debió unirse a Abel en amor y obediencia. Con amor y unidad, entonces ellos hubieran tenido victoria y hubieran establecido el fundamento de sustancia. Pero sabemos todos que no ocurrió así. Caín le dice a su hermano, salgamos al campo y ahí lo mató, ¿verdad? Entonces, esa misma naturaleza caída se ha venido repitiendo durante toda la historia de la humanidad, donde una persona en la posición de Caín va a querer o tener, le van a surgir esos deseos de querer matar a esa persona en la posición de Abel. Pero tiene que ser capaz de vencer esos deseos. Y cuando es capaz de vencer eso, ese sentimiento, entonces se establece el fundamento de sustancia. Claro, no es fácil, ¿verdad? Porque Dios va a hacer pasar a esa persona en la posición de Caín por ciertas situaciones, ciertos acontecimientos que van a incrementar más su resentimiento. Entonces, es por eso ahí donde decía que esa unidad entre Caín y Abel es un trabajo en conjunto, tanto de Caín como de Abel. Caín, por supuesto, buscando unirse con su hermano y Abel también apaciguando a su hermano, ¿verdad? Eh, allanando el camino a su hermano para eliminar ese resentimiento. Entonces, en la familia de Abraham, los encargados de el fundamento de sustancia eran Ismael e Isaac, que ellos dos eran los hijos de Abraham. Ismael era el hijo que había sido como un hijo ilegítimo de Abraham, que nació hijo de una esclava. Y Isaac, Isaac sí era el hijo legítimo del matrimonio de Abraham con Sara. Entonces ya vemos cómo Dios va preparando el ambiente, ¿verdad? Porque así también de la misma manera el arcángel se sentía como el elegido, como el Lucifer se sentía como el primerito de Dios, el mero mero, ¿verdad? Pero luego Dios tuvo a su verdadero hijo que era Adán. Entonces ahí Lucifer se sintió desplazado. Y esa situación fue lo que causó que Lucifer matara a Adán. Entonces igual, ¿verdad? Ya Dios va preparando esta situación donde Ismael pues se sentía como el hijo verdadero de Abraham, el mejor, el mero mero. Pero después nace Isaac, que viene siendo el legítimo hijo, ¿verdad? El que Abraham realmente deseaba tener. Entonces, por supuesto, se iba a incrementar esta situación de esta dinámica de Caín y Abel entre Ismael e Isaac. Y bueno, pero ese es el fundamento de fe y fundamento de sustancia, ya explicado a nivel general. Ahora vamos a pasar entonces a estudiar el fundamento de fe. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham hacer? Si leemos la Biblia, Dios le pidió a Abraham
cortar tres animales, ¿verdad? Ofrendar tres animales. Una novilla, un carnero, una cabra, paloma, una tórtola. Bueno, tres tipos de animales, ¿verdad? Eh, lo que simbolizaba los tres niveles. Ya vemos que la novilla, pues, es el nivel, es un animal más grande. La cabra y el carnero es un animal mediano y pues la paloma y la tórtola son pequeños. Entonces, cada uno de esos animales que Dios le mandó a Abraham a ofrendar simbolizan los tres periodos de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, esa ofrenda simbolizaba un nuevo cosmos. Entonces, Dios le pidió hacer esta ofrenda de estos animales. Y pues la Biblia nos dice que Abraham, pues, era una persona que de hecho él constantemente estaba haciendo ofrendas a Dios. Si leemos en la Biblia, iba a algún lugar, él hacía una ofrenda a Dios, iba a otro lugar, pues, y ahí hacía otra ofrenda a Dios. Entonces era una persona de fe, de mucha fe, Abraham. Y constantemente, repito, vivía haciendo ofrendas a Dios. Pero esta ofrenda era la ofrenda, la mera mera de todas, ¿verdad? Porque es la ofrenda que Dios personalmente le pidió a él hacer. Entonces era la más importante de todas las ofrendas que había hecho Abraham y por lo tanto debía ser cumplida con a cabalidad, como Dios se lo pedía. Sin embargo, si nosotros leemos en Génesis capítulo 15, Abraham hizo la ofrenda, preparó los animales y todo y comenzó a hacer la ofrenda que Dios le pidió. Sin embargo, dice la Biblia que al final Abraham no partió las palomas y la dejó para más tarde. Si nosotros leemos en Génesis 15, eso dice. Curioso, ¿verdad? Que Abraham, una persona que estaba acostumbrada a hacer ofrenda a Dios, sin embargo, en la ofrenda más importante, terminó fallando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él dejó las palomas para más tarde y se durmió. Entonces, cuando se despertó, había unos aves de rapiña comiéndose la ofrenda. ¿Qué simboliza eso? Que Satanás invadió la ofrenda. Por lo tanto, era una ofrenda mal hecha, no, una ofrenda invadida por Satanás. Por lo tanto, falló en la ofrenda Abraham, no la pudo hacer. Ahí dice, ¿verdad? Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente a la otra. Dice, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Entonces dice que él las ahuyentaba, dice. Y después dice que escuchó una voz donde Dios le confirmó pues que él había fallado, ¿verdad? Y él se puso triste porque dijo Dios que iban a permanecer 400 años sus descendientes esclavos en una tierra extranjera. Entonces, qué increíble, una ofrenda muy fácil, muy sencilla. Sin embargo, Abraham terminó fallando porque venir y ofrendar unos animales y partirlo a la mitad es una ofrenda muy fácil si la comparamos, por ejemplo, la ofrenda que hizo Noé de construir un arca. Imagínense, durante 120 años Noé construyó un arca en una montaña él solo, ¿verdad? O sea, ese es un verdadero fundamento de fe y una ofrenda bien hecha, ¿verdad? Bien grande. Sin embargo, Abraham no le iba a tomar cuánto, ni medio día tal vez, de juntar los animales y hacer la ofrenda, tal vez. O sea, una ofrenda muy sencilla comparado a construir un arca. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza también, porque no importa lo sencillo que parezca algo, ¿verdad? Si Dios nos pide hacerlo, lo tenemos que hacer igual a cabalidad como Dios nos lo pide. Porque a veces tenemos la tendencia, el ser humano, ¿verdad? Nosotros, de que porque es fácil, pues lo voy a dejar para después o no lo voy a hacer, qué fácil eso, ¿verdad? O lo voy a dejar para mañana porque es muy fácil. Entonces tenemos esa tendencia nosotros a pensar, a razonar de esa manera, cuando debería ser todo lo contrario. Si es fácil, aprovechar el tiempo y hacerlo rápido porque aprovechar la gracia divina, eso es gracia, ¿verdad? Es la gracia, eso es lo que se llama la gracia divina. Que Dios, cuando tengamos la oportunidad, Dios lo va a hacer más fácil para nosotros. Y pues aprovechemos, ¿verdad? La gracia divina y hagámoslo bien.
No confiarnos en que porque es fácil, no lo voy a dejar para mañana entonces porque es muy fácil y no lo voy a hacer. Tenemos entonces que hacerlo como Dios lo dice, ¿verdad? A pesar de que sea algo súper sencillo. Les comento esto porque ya he visto también así como a veces hay eventos, ¿verdad? Donde las condiciones que nos ponen a hacer son muy sencillas, muy fáciles, y pero la gente se queda así como, pero ¿cómo? Yo quería que fuera difícil para que tuviera efecto, pero no, no necesita que sea difícil. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida difícil. Dios quiere que nuestra vida sea fácil y no por eso no tiene valor en lo más mínimo. Si es algo que Dios nos pide, ahí está todo el valor incluido. No necesita matarse o no necesita hacer 1000 veneraciones o leer 500 libros. Cuando nos está pidiendo solo algo sencillo para recibir la gracia. No necesitamos matarnos, ¿verdad? Entonces, solamente lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Lo que Dios nos pide hacer, lo hacemos, punto. No sé si ya sea difícil, ya sea fácil. Eso no es nuestra incumbencia, ¿verdad? Por supuesto, cuando es fácil, ya deberíamos de estar agradecidos con Dios, ¿verdad? De que nos manda a hacer una tarea fácil o una ofrenda o alguna condición que tenemos que hacer, ya sea 21 minutos de lectura o oración durante 7 minutos, etcétera, ¿verdad? Cualquier será condición que Dios nos mande a hacer, si es algo fácil, pues hagámoslo con devoción y no dejemos de tomarle la importancia que tiene, ¿verdad? Entonces, no le tomó la importancia que tenía esa ofrenda. La vio como una ofrenda más, ¿verdad? Cualquiera. Y como consecuencia, entonces falló por esa confianza que él tuvo. Y Dios le dijo, ¿verdad? Por no partir los animales, dice. ¿Por qué? Porque partir los animales simbolizaba dividir el bien y el mal. Entonces, cuando Abraham iba a partir los animales, eso simbolizaba, ¿verdad?, separar el bien del mal y por lo tanto una ofrenda agradable a Dios. Dios podía reclamar esa ofrenda porque ya había separación del bien y el mal. Pero si no partía los animales, entonces Satanás también podía reclamar esa ofrenda. Y fue lo que hizo, ¿verdad? Satanás reclamó esa ofrenda. Por eso es que si vamos a hacer una ofrenda, ¿verdad? Una condición a Dios, tenemos que hacerla bien hecha. Porque si la hacemos mal, entonces Satanás reclama esa ofrenda. Entonces, el fallo de Abraham de no cortar las dos aves implicó no separar el bien del mal, no separar la soberanía buena de la mala, no drenar la sangre de la muerte. Satanás invade la ofrenda y el fundamento de fe no se establece. Y Dios le dice a Abraham que por no haber hecho lo que yo te dije, dice Dios, tus descendientes pasarán 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. Y ahí también hay otro gran misterio, ¿verdad? Donde la gente piensa que Dios es un Dios despiadado, un Dios sin corazón, ¿verdad? Por solo no partir las aves en dos, lo castigó con 400 años de esclavitud y no al que se equivocó, que fue Abraham, sino a sus descendientes. Porque nosotros sabemos que los descendientes de Abraham, ¿quiénes son? Los israelitas, ¿verdad? Descendientes de Abraham son Isaac y después viene Jacob. Jacob, él nace el pueblo de Israel y los israelitas sufren esclavitud durante 400 años bajo el pueblo de los egipcios, ¿verdad? Y ahí todos conocemos la historia de Moisés, que llega a liberar al pueblo después, pero Moisés llega 400 años después, o sea, ellos pasaron 400 años de esclavo en Egipto por un error que cometió alguien, ¿verdad? Y un simple error de no cortar las palomas. O sea, una palomita que no se cortó, entonces Dios se enoja y castigo 400 años. Se escucha como que fuera un Dios muy malo, ¿verdad? Un Dios malo. Pero si nosotros analizamos bien en realidad, Dios mismo es el que sufre, ¿verdad? No es Dios el que está poniendo esos 400 años, sino que es Satanás el que reclama eso. Satanás invadió la ofrenda de Abraham y por lo tanto Satanás reclama eso. ¿Verdad? Dijimos, hablamos sobre la balanza, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo bueno, entonces la balanza se inclina al lado de Dios. Pero cuando hacemos algo malo, entonces la balanza también se inclina al lado de Satanás y por lo tanto Satanás puede invadir al ser humano, puede reclamar, en ese caso reclamar al ser humano y Dios no puede trabajar porque Satanás reclama. Entonces Satanás acusa en ese momento y
reclama esos 400 años. Entonces, tienen que pasar esos 400 años para que ya Satanás, el fundamento de indemnización, pueda volver a equilibrar la balanza y Dios poder volver a trabajar otra vez. Entonces, esos 400 años no es que Dios, enojado, ¿verdad?, castigó a Abraham, sus descendientes. No es un castigo de Dios, sino que Satanás acusa. Entonces, por eso tiene que pagarse esos 400 años. Dios también tiene que pagar esos 400 años porque Dios está frustrado, ¿verdad?, viendo a sus hijos sufrir, viendo a sus hijos en el pecado, en la mentira, ¿verdad? Dios quiere rescatar a sus hijos. Entonces, pero Dios está como todo padre, ¿verdad?, preocupado por sus hijos, y él también tiene que pagar esos 400 años de espera para poder volver a trabajar con sus hijos, ¿verdad? Para poder hacer el fundamento para que puedan hacer el Mesías, trabajar con sus hijos y hacer el fundamento. Entonces es una frustración de Dios, en realidad, de todos estos años de sufrimiento que la humanidad ha recorrido junto con Dios, ¿verdad? Es Dios mismo el que está sufriendo más que nadie, porque Dios como Padre de amor, ¿verdad? Padre que ama a sus hijos, eh, sufre más, ¿verdad? Más que nosotros incluso. Ninguno de nosotros puede comparar, ha tenido un sufrimiento más grande que el que ha tenido Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ha tenido que ver cómo sus hijos, ¿verdad?, caen en las garras del enemigo. Entonces, Dios ha sido el más sufrido de toda la historia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender también. Entonces, esos 400 años ya entendimos que no es el castigo de Dios, sino que se pagan porque Satanás acusa. Entonces, pero Dios, como esta es la tercera etapa, vamos a ver aquí que esta es la tercera, ¿verdad? Como pueden ver, voy a poner aquí el puntero a ver si me deja. Bueno, como pueden ver, esta es la familia de Adán, ¿verdad? Fracasó porque Caín mató a Abel. Entonces, esta es la primera familia, esta es la familia de Noé, la segunda familia. Entonces, fracasó esta familia porque Cam no se unió a Noé, ¿recuerdan? Cam debía estar unido a Noé, que representaba a Dios, y no se unió. Por lo tanto, Satanás invadió a Cam y todo el fundamento de fe que Noé había hecho se perdió. Entonces, esta familia, que es la familia número 2, también fracasó. Y la familia número 3, que es la familia de Abraham, en esta ocasión, Dios puede volverlo a intentar. A pesar de que ya Abraham falló en el fundamento de fe, es como para que Dios pasara esos 400 y buscara a otra familia, ¿verdad? Pero no, Dios va a intentarlo nuevamente en esta misma familia de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque es la tercera ocasión, ¿verdad? El tercer intento. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué el tercer intento? ¿Qué tiene que ver que sea el tercer intento? Bueno, como dijimos, Dios creó el periodo de crecimiento en tres niveles, ¿verdad? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y Satanás invadió al ser humano en el segundo periodo de la etapa de crecimiento, ¿verdad? Que es la formación en el crecimiento. La segunda etapa, la etapa de crecimiento, ahí Satanás invadió. Pero Satanás no pudo invadir la tercera etapa, que es la etapa de perfeccionamiento, donde Adán y Eva todavía no habían llegado, y Satanás no pudo invadir esa etapa. Entonces, por lo tanto, el tercer nivel, entonces había más gracia, hay más gracia divina, y Dios lo puede intentar por esta ocasión, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que significa la gracia divina, ¿verdad? También Dios utiliza porque Dios quiere que nosotros no esperar ni un segundo más, ¿verdad? Dios quiere que nosotros todos nos restauremos ya mismo, hoy mismo, si es posible, si nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, hoy mismo podemos establecer el reino de los cielos, pero depende de nosotros. Dios lo va a hacer lo más rápido que Él pueda posible, todo que nosotros cumplamos nuestra parte. Entonces, en esta ocasión, Dios lo va a intentar una vez más. Y aquí podemos ver entonces que Dios aplica la gracia divina, que es que a pesar de que Abraham falló, entonces lo va a volver a intentar con Abraham, inclusive nuevamente, ¿verdad? Y así se ahorran 400 años. De hecho, se ahorró Dios 400 años, nos ahorramos esa época, si no, hubiéramos tenido 400 años de retraso. Entonces, Dios va a intentarlo nuevamente con Abraham, y nuevamente tiene que Abraham calificarse como figura central, y nuevamente leemos en la Biblia en Génesis 20 del 1 al 16 que ellos nuevamente pasan la situación que habían pasado antes esta vez con el rey de Gerar, donde
seducir a Sara y Sara no es susceptible, no responde a la tentación del rey y vuelve con Abraham. Y entonces hizo lo contrario de lo que hizo Eva, ¿verdad? Que Eva fue susceptible a Satanás y terminó engañando también a Adán. Entonces, y de esa manera se restaura nuevamente como figuras centrales para la próxima providencia, que es el fundamento de fe. Nuevamente, tenemos que otra vez, ¿verdad? Falló el fundamento de fe de Abraham primero. Nuevamente Abraham tenía que establecer el segundo fundamento de fe. Dice, Dios no podía volver a usar a una figura central si éste falla, sin que éste haga un esfuerzo extra. Por eso, para compensar el fallo anterior, Abraham tuvo que poner una condición de mayor valor, sacrificando a Isaac, el hijo de la promesa. Y es que Abraham amaba mucho a su hijo Isaac. Él lo había estado esperando toda su vida, ¿verdad? Y hasta el momento que lo tuvo, entonces él era lo más preciado que Abraham tenía. Y Dios le pide que sacrifique a su hijo. Por supuesto, Abraham estaba en un tipo de estado de shock, ¿verdad? Por esa situación, porque él amaba mucho a su hijo. Eh, imagínense, toda su vida había estado esperando a su hijo, tener su descendiente con su esposa Sara, y finalmente Dios le da a su hijo. Y él, ahora Dios le pide que lo sacrifique, se lo sacrifique. Entonces es una ofrenda muy difícil de hacer, más incluso más difícil de construir el arca. ¿Por qué? Porque Dios le pide esta ofrenda tan difícil, entonces, porque ella había fallado en una fácil, ¿verdad? Entonces por eso le pide Dios una ultra difícil para compensar el fallo que había tenido. Y bueno, pero sin embargo, Abraham demostró una fe inquebrantable a Dios y a pesar de que Dios le pidió lo más preciado que él tenía, él sin lugar a dudas lo ofrendó a Dios. Porque dice la Biblia que sí, que él llegó al punto donde Dios le dijo que ofrendara al hijo, a su hijo Isaac. Y él, cuando estaba a punto de matarlo, ya entonces dice un ángel le tuvo la mano y le dijo que no tocara al niño, que ahora sí ya sabía que él temía a Dios, ¿verdad? Entonces demostró una fe absoluta a Dios. Dios le dijo que sacrificara a su hijo y él lo estaba dispuesto a hacer, a pesar de que era lo más preciado que él tenía. Y entonces esto también nos brinda una gran enseñanza a todos nosotros, ¿verdad? Que Dios siempre nos va a pedir nuestro Isaac, como dice, nuestro Isaac, ¿verdad? Todos tenemos un Isaac, que es lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra vida, pero nada puede estar por encima de Dios, ¿verdad? Si hay algo que está por encima de Dios como prioridad en nuestras vidas, entonces Dios nos va a pedir eso, a que se lo demos, porque, como le digo, no puede, Dios no va a permitir que algo esté encima de Dios, ¿verdad? De encima de Él. Eh, entonces Dios nos va a pedir esa ofrenda, ¿verdad? Dios quiere que entreguemos todo, que no tengamos nada, eh, nada como decir que nosotros que le digamos a Dios, porque como decir, Dios, yo te entrego todo, yo te entrego toda mi vida, toda mi casa, etcétera, te doy todas mis ofrendas, pero esto no. Digamos, por ejemplo, mi carro no te lo doy, etcétera, o algo, ¿verdad? Entonces Dios nos va a pedir ese algo, ¿verdad? No puede haber algo, algo que nosotros no, que esté por encima de Dios, ¿verdad? No puede existir. Por eso Dios dice, yo soy un Dios celoso, ¿verdad? Hemos leído en la Biblia que Él dice eso y que no permite que nosotros idolatremos a otros ídolos, otros dioses, ¿verdad? Pues eso es el significado de ese mandamiento es eso, ¿verdad? Que Dios siempre tiene que ser el primero en nuestras vidas, pase lo que pase, ¿verdad? No hay ninguna otra, y no hay ninguna otra objeción a eso. Y tenemos que estar dispuestos a darlo todo por Dios. De esa manera vamos a restaurar también nuestro fundamento, ¿verdad? De fe. Entonces, Abraham en este momento restauró el fundamento de fe en ese instante. Tuvo fe absoluta en la palabra de Dios y de esa manera eh, él pudo restaurar ese fallo que había tenido antes. Aquí dice que Abraham hubiera preferido que Dios le pidiera su vida en vez de la vida de su hijo, ¿verdad? Sin embargo, eh, igualmente él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pedía, con fe y obediencia absoluta.
y ahí restauró la ofrenda que él había hecho mal. Y aquí la Biblia, el principio divino, ¿verdad? Nos explica también que la fe de Isaac de ninguna manera era menor, porque Isaac ya era grandecito para entender lo que estaba sucediendo, y por lo tanto Isaac también tuvo fe en Dios y se entregó a él, ¿verdad? Se entregó, él entregó su vida, él entendió que él era la ofrenda y no puso ningún impedimento en ser él la ofrenda. ¿Por qué? Porque Isaac estaba unido de verdad de corazón con Abraham. Isaac sabía que Abraham se había sentido mal por la primera ofrenda que había fallado. Entonces Abraham, desde el momento que falló la primera ofrenda, estaba como muerto en vida, ¿verdad? Porque falló una ofrenda tan importante para Dios. Entonces Isaac, con tal de no desilusionar a su padre, Abraham, él no importa, él se ofreció también a hacer la ofrenda para que su padre tuviera éxito en en cumplir esa ofrenda que Dios le había pedido. Entonces él vemos que restauró también el fallo que había cometido Cam. ¿Recuerdan? Cam, el hijo de Noé. Cam tenía un padre que era Noé, que era victorioso del lado de Dios, había hecho un fundamento de fe victorioso. Sin embargo, miró lo malo, ¿verdad? Por el otro lado, vemos a Isaac, que tenía un padre, una figura central que había fallado, ¿verdad? En la ofrenda, y sin embargo, él se unió a su padre igual, ¿verdad? A pesar de que el error había sido de Abraham, de no haber partido las aves. Sin embargo, él contar de no desilusionar o no, que su padre no quedara mal, ¿verdad? Él se ofrendó, se ofreció también como una ofrenda. Porque repito, en la Biblia no dice que él salió corriendo, o que estaba, no quería, ¿verdad? No quería morir. No, él entendió la situación y con tal de no hacer quedar mal a su padre, él se ofreció. Y esto también le valió, ¿verdad? Por esa razón, el corazón de amor de Abraham de ninguna manera era menor que el de Isaac. Y por lo tanto, Isaac hereda de su padre Abraham la misión de la figura central para el fundamento de fe. Y por esta razón, en este curso, el tercer curso, ¿verdad? Por esta situación que ocurrió, la fe de Abraham y el amor de Isaac y su obediencia, ¿verdad? Eso hace que haya dos figuras centrales al final, ¿verdad? En ese periodo, ¿verdad? Termina convirtiendo ese fundamento de fe con dos figuras centrales. Y bueno, eh, así Abraham traspasa la misión a Isaac. Entonces los dos, la figura central para el fundamento de fe en la familia de Abraham es Abraham y Isaac. Ellos dos hacen ofrenda. Después de eso, entonces Dios le dijo que no tocara al niño, y entonces Abraham ofrendó un carnero que había por ahí. Entonces, y Dios pues tomó esa ofrenda. Y así pues se estableció el fundamento de fe. Figura central, Abraham y Isaac resucitados, la ofrenda del carnero y el periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces dice, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a las espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis capítulo 22, versículo 3. Entonces, hermano, así de esa manera se cumple el fundamento de fe. Abraham e Isaac ofrecieron juntos el carnero en holocausto, estableciendo correctamente el fundamento de fe. Isaac heredó de su padre la posición central en el fundamento de fe, que es la posición de Adán. Todo estaba listo para que se estableciera el fundamento de sustancia. Y entonces el fundamento de fe quedó bien establecido entre Abraham e Isaac en esta época, en esta familia, Abraham. Y así pues fue victorioso, ¿verdad? Abraham, luego después del fallo, pues pudo restaurar su posición nuevamente como padre de la fe. Y Dios pues continuó trabajando con su familia, ahora iba a trabajar en el fundamento de sustancia. ¿Y quiénes eran los encargados del fundamento de sustancia? Eran Ismael e Isaac. Pero debido al fallo de Abraham, entonces este fundamento de sustancia quedó suspendido. Esta interacción entre Ismael e Isaac quedó suspendida en la historia, o sea, nunca se llegó a concretar, ¿verdad? Ese enfrentamiento. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque nunca
¿Por qué nunca se llegó a concretar? Porque por el fallo de Abraham, entonces se tuvo que extender el fundamento de fe y el fundamento de sustancia también tuvo que extenderse. Y entonces, de esa manera, Ismael y Isaac no pudieron ya ser los elegidos eh, para poder establecer el fundamento de sustancia en la familia de Abraham. Entonces, ¿quiénes eran los encargados para hacer el fundamento de sustancia? Bueno, eso lo vamos a ver el próximo fin de semana. Y pues concluimos esta conferencia diciendo también que debido a que este fundamento de sustancia nunca se llegó a concretar, ¿verdad? Los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, aún en la actualidad, todavía siguen en conflicto, ¿verdad? Siguen en guerra, en disputas. ¿Por qué? Porque quedó suspendido en la historia este conflicto que debió haberse resuelto hace mucho. Como quedó suspendido en la historia, entonces aún todavía en la actualidad, ¿verdad? Creo que estos son los israelitas, ¿verdad? Y pues también los árabes, ¿verdad? Que están en conflicto con el pueblo, los israelitas, pues. Y pues eso quedó suspendido en la historia, ¿verdad? Y en algún momento pues se va a tener que restaurar eso, pero eso quedó como dato solo curioso ahí. Como Abraham falló en el primer fundamento de fe, al no cortar las dos aves, Isaac y su hermanastro Ismael no pudieron establecer el fundamento de sustancia, como estaba previsto. Fue Isaac que heredó la posición central del fundamento de fe y la responsabilidad de erradicar la naturaleza caída y restaurar el orden apropiado recayó en sus hijos Esaú y Jacob. Entonces, Isaac tuvo dos hijos y entre esos dos hijos se va a establecer el fundamento de sustancia. Ahí queda, ahí. Pues entonces, entre Esaú y Jacob, Dios va a trabajar con ellos para poder establecer el fundamento de sustancia. El fundamento de fe ya está establecido entre Abraham y Isaac con la ofrenda y el fundamento de sustancia, pues lo vamos a ver el próximo fin de semana en este mismo horario, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a terminar la conferencia del día de hoy aquí. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, si quieren dar su punto de vista o dar algún comentario sobre la conferencia o alguna pregunta que tengan, no duden o no tengan problema en hacer preguntas, ¿verdad? Porque estas conferencias son para eso, para que hagamos preguntas, interactuemos o pueden dar su punto de vista también. Entonces, este es el momento para hacer preguntas. Dejamos un espacio ahorita. Si quieren hacer alguna pregunta, solamente me dicen. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señor Jerónimo. Sí, está bien, pues con la vez pasada me quedé con a veces por ejemplo, Campa que no se unió con su papá, pues se escandalizó prácticamente de la desnudez, pues, pero No se escucha su micrófono, se fue su micrófono. No le escuchamos, señor Jerónimo. Creo que ahora sí ya. ok, bueno, la vez pasada, ¿verdad? Estábamos viendo lo que pasó Can con Noé, ¿verdad? También, ¿verdad? Que se escandalizó prácticamente la desnudez de su papá. No consideró, ¿verdad? Que él lo salvó también, pero ¿qué tan profundo fue eso? También preguntaba, ¿verdad? Si hubo sexo ilícito, ya, o qué, por qué se escandalizó, por qué tanto maldijo, pues, Noé a su hijo. En ese aspecto, yo quería saber, pues, nada más. Y con la cuestión esta, pues, como usted, pues, Dios nos pone condiciones, ¿verdad? Leve, fuerte, o depende, pues. Pero también, ¿verdad? Cuando Jacob, ¿verdad? Ellos pagaron, ¿verdad? Sus 400 años, pero ya había mandado también a Egipto, ¿verdad? A José también. José fue primer ministro, pues. Como que entraron, pues, en abundancia porque ellos estaban pasando una escasez también de alimentación, ¿verdad?
Entonces Dios está ahí previendo también esa cuestión, pues no fue un sufrimiento o qué, los 400 años, porque tenían adelantado pues a José en ese tiempo, ¿verdad? Que fue primer ministro de Egipto, por ser el revelador de los sueños, solamente. Ok, gracias, señor Jerónimo. Sí, es que en realidad, bueno, sí, lo de José fue, todavía no habían empezado los 400. No es que ellos inmediatamente, ¿verdad? Apenas de Abraham fracasó y ya Jacob y Esaú se unieron, ¿verdad? Inmediatamente iban a empezar los 400 años, sino que de alguna manera Dios tenía que hacer que ellos fueran a otra nación y de alguna manera Dios tenía que hacer que poco a poco ellos fueran esclavizados, ¿verdad? Entonces, la manera en que Dios hizo eso fue a través de José, en efecto. Entonces, a pesar de que al inicio sí, porque todavía no estaban todavía en el periodo de esclavitud. Al inicio José salvó a sus familias, salvó a los egipcios también de la hambruna, ¿verdad? Que hubieron 7 años de hambre. Pero después después de José, poco a poco los egipcios fueron esclavizando a los israelitas, poco a poco. Ya se olvidaron pues de José, pues, y ya José pasó a la historia, ¿verdad? Entonces, José, ¿cuántos años pudo haber vivido? Tal vez, no sé, 80, 90 años, no sé, ¿verdad? Exactamente cuántos. Pero no fue muchos años, eh, porque después, pues, de esa situación de que José llegara a Egipto, José llegara a Egipto, ya los israelitas comenzaron a multiplicarse, los descendientes de Jacob. Entonces ahí comenzó ya los egipcios a esclavizarlo. Entonces ahí comienza el periodo de 400 años de esclavitud. Ellos pasan 400 años y pues sí, esa fue la manera en que Dios hizo que ellos fueran a Egipto, ¿verdad? Para que ahí fueran esclavos, ¿verdad? A través de José. Y pues respondiendo a la pregunta de Cam, ¿verdad? ¿Qué tan grave fue? Si hubo algo más que solamente verlo desnudo, pues en realidad no fue nada más. Lo que hubo fue que el pecado de Cam fue que él multiplicó eso malo con sus hermanos. Es como que venga yo y encuentre a mi padre desnudo, digámoslo así, ¿verdad? O sea, que no es malo, ¿verdad? O sea, yo lo vengo, puedo venir y taparle y listo, no pasa nada. Pero lo malo está en que yo venga y llame a los vecinos, ¿verdad? Y que llame a aquel otro y lo llame y venga y reúna un montón de gente para que lo vean, ¿verdad? Entonces ahí sí ya está mal, ¿verdad? Esa acción. Y aparte, eso demuestra la desunión de corazón que hay conmigo, ¿verdad? Y mi padre, digamos, en ese sentido. Entonces, igual, eso demostró, porque Dios ya sabía que Cam no estaba unido a Noé, Dios ya sabía. Por eso Dios provocó esa situación, por eso Dios provocó que Noé se quedara dormido, desnudo, para sacar eso que ya había dentro de Cam. Y así nosotros hubiéramos entendido por qué razón falló, ¿verdad? En la familia de Noé el fundamento de sustancia. Entonces, Cam sacó eso que había, porque Cam, obviamente, ¿verdad? No le agradaba a Noé, ya él lo dejó claro, que Noé no le agradaba para nada, a pesar de que Noé los había salvado del diluvio y esto y lo otro, sin embargo, no le agradaba, o sea, no estaba unido de corazón. Y pues por esa razón, al escandalizarse de esa manera, Satanás invade a ellos, ¿verdad? Satanás invade la familia porque no estaba unido de corazón con Noé y termina escandalizando y multiplicando el mal, ¿verdad? Porque no hubiera sido mal si él viene y lo tapa, Noé, sin ningún problema, pero él vino y lo multiplicó con todo el mundo, ¿me entiendes? Pero todo el mundo vino y se escandalizó de Noé y todo. Entonces por eso Noé viene cuando se levanta y se despierta y lo maldice, maldice a Cam por esta situación, ¿verdad? Eh, y básicamente eso, no es que hubo nada más, pues, de ningún pecado, sino que fue el escándalo que él hizo, ¿verdad? Y multiplicó ese escándalo con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso está mal. Uno debe siempre, a nuestra figura central, ¿verdad? Nuestro hermano, todos nosotros siempre debemos de empequeñecer las fallas de nuestros hermanos, ¿verdad? Siempre minimizarlas, no hacerlas públicas, no hacerlas grandes, ¿verdad? Para que nuestros hermanos, nuestros líderes o etcétera se sientan mal, sino que minimizarlas, ¿verdad? Incluso taparlas
Y sí, engrandecer las virtudes de los demás, nuestras cosas buenas que tenemos cada uno. Eso sí, magnificarlo, engrandecerlo, pero nosotros siempre tenemos la tendencia a hacer lo contrario, ¿verdad? Las cosas buenas de los demás ni siquiera sabemos cuáles son. Y las cosas malas ahí las hacemos grandes, ¿verdad? Entonces tenemos que revertir eso más bien. Todos tenemos que hacer eso de ver las cosas buenas que cada uno tenemos, porque todos y cada uno tenemos cosas buenas dadas por Dios, cualidades originales dadas por Dios. Entonces tenemos que magnificar esas cualidades y lo malo que tenemos también taparlo, ¿verdad? No taparlo, decir que no tenemos maldad, obviamente todos tenemos, pero no echarle en cara a los demás, ¿verdad? Lo malo que tienen las personas, sino que tratar de ayudarlos a reparar eso, esa situación, que es lo que debió haber hecho Cam. No ver lo malo en Noé, sino que ayudarle a repararlo. Entonces, hermanos, bueno, de esa manera, no sé si alguien tiene otra pregunta, algún otro comentario. Si no, entonces les pediría que encendamos la cámara para que tomemos una foto de grupo. Si pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto. Si están disponibles, si no, no se preocupen, tomamos la foto así. Ok. Aquí vamos entonces. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. Ok, permítame. Otra vez, vamos otra vez. Cuenta de 3, 2, 1. Ahí. Ok, entonces hermanos, muchísimas gracias por unirse el día de hoy. Los esperamos el próximo fin de semana con este estudio del principio divino. Y pues que tengan una bendecida noche, un bendecido domingo. Y gracias por conectarse, ¿verdad? Dios le bendiga siempre y nos vemos el próximo. Hasta luego.